Muy buenos días, queridos y queridas estudiantes. Continuamos en nuestras clases de lenguaje, obviamente en nuestra unidad número 2. Esta es nuestra sesión número 14 de nuestra unidad número 2, Ciudadanos y Opinión, correspondiente al tipo de texto argumentativo. Como objetivo de la clase, vamos a conocer los tipos de argumentación o razonamientos que existen y reconocer estos tipos de argumento o de razonamiento en textos argumentativos, en particular una carta al director que vamos a analizar. Así que comenzamos. Lo primero, vamos a retomar un poquito, vamos a recordar todo lo que vimos anteriormente acerca del texto argumentativo. Vimos la función del texto argumentativo, que esto quedó bastante claro, como pudimos advertirlo en nuestras sesiones consultivas, cuya función es convencer o persuadir a un interlocutor de una opinión que nosotros sostenemos y obviamente buscamos defender. Habíamos también diferenciado entre hechos y opiniones y también habíamos visto una estructura global e interna del texto argumentativo, ¿cierto? Habíamos visto el concepto de tesis, de base, de garantía y de respaldo. Entonces, una vez retomado todo esto y ya obviamente refrescado un poquito el contenido, revisen las sesiones anteriores, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. En primer lugar, vamos a ver los tipos de argumentos. Leamos este pequeño fragmento que aparece acá. Con objeto, o con propósito, o con la finalidad de lograr la adhesión del lector, adhesión tiene que ver con, digamos, convencer al lector, el emisor de un texto argumentativo emplea distintos tipos de estrategias. Estas estrategias incluyen usar ciertos tipos de argumentos, la forma en que estos argumentos se organizan y también la forma de dirigirse al lector, de plantear ejemplos, etcétera. Todos esos elementos van a incidir en la manera en que el emisor nos plantea su tesis y cómo trata de convencernos, de qué manera trata de convencernos. En este caso podemos clasificar los tipos de argumento en dos grandes grupos como señala el amigo acá. En primer lugar, vamos a encontrarnos con los argumentos emotivo-afectivos. Definición. Son razonamientos que buscan lograr la adhesión al punto de vista o a la opinión del emisor por medio de influir en los sentimientos del lector o receptor para que de este modo cambie su percepción del problema. Entonces, afectivo-emotivos van a influir en los sentimientos del lector. Un ejemplo de argumento emotivo afectivo. Si vas a beber y conducir, piensa en tus seres queridos. Ya obviamente habíamos visto en un ejemplo anterior acerca de la conducción bajo los efectos del alcohol, pero en este caso el argumento que nosotros estamos dando es: si vas a beber y conducir, piensa en tus seres queridos, como una manera de influir en los sentimientos del lector para que obviamente convencerlo de que no conduzca si es que ha bebido o está bajo los efectos del alcohol. ¿Cómo lo podemos analizar este ejemplo? Punto de vista implícito. No debes beber y conducir. Esa es la tesis, básicamente. El argumento apunta al daño que podría causar un accidente de tránsito a las personas que más quiere el destinatario. De esta manera, se intenta convencerlo de no beber y conducir a partir de la apelación directa a sus emociones o sentimientos. ¿Vale? Así como tenemos razonamientos o argumentos de corte emotivo-afectivo, también tenemos argumentos lógico-racionales. Este tipo de argumentos o razonamientos buscan lograr la adhesión por medio o mediante convencer racionalmente al lector, evidenciando las consecuencias lógicas de un determinado punto de vista.
En este caso, un ejemplo de esto puede ser: según las estadísticas del Ministerio de Transporte, la conducción en estado de ebriedad es una de las principales causas de accidentes fatales en nuestro país. Aquí, mediante el uso de la razón y obviamente aludiendo a una estadística, ¿cierto? Eh, Buscamos el mismo propósito, pero el argumento que se entrega presenta elementos racionales, o sea, existe una racionalidad entre la estadística y obviamente convencer a una persona diciéndole que obviamente no maneje en estado de ebriedad porque este tipo de, digamos, de conducta puede ser perjudicial como lo indican las estadísticas que nosotros buscamos como argumento. ¿Vale? Entonces tenemos a grandes rasgos estos dos grandes grupos. Ahora, ¿qué tipo de argumentos podemos utilizar en tal o cual grupo? Veámoslo. En primer lugar, tenemos los argumentos lógico-racionales. Obviamente estos apelan netamente a nuestra razón y existen diferentes tipos. En este caso, vamos a verlos de esta forma en esta tablita. En primer lugar, tenemos el razonamiento por analogía, en el cual se establece una semejanza entre dos conceptos y lo que es válido para uno se asume válido para el otro. Un ejemplo, y obviamente aquí las palabras que están resaltadas son las que tenemos que identificar cuando leamos un texto argumentativo para saber qué tipo de argumento o razonamiento están utilizando. En este caso se introducen con frases como así como para comparar, ¿cierto? Para establecer una analogía, una comparación. Así como en Argentina, la educación chilena debiese ser gratuita y universal. Aquí entonces, para establecer un argumento, estoy comparando un elemento o un concepto con otro. Y obviamente estableciendo una semejanza, diciendo de que, así como en Argentina, también es válido que en Chile la educación pueda ser gratuita y universal. Razonamiento por causa. Se establece una relación causal entre dos hechos para fundamentar un punto de vista. Ejemplo: la madre del bebé consumió droga durante el embarazo. Por eso, por este motivo, y aquí es donde está la huella, digamos que nosotros tenemos que buscar para darnos cuenta, para notar qué tipo de razonamiento está utilizando el emisor. Por eso, la criatura, el bebé obviamente, tiene problemas inmunológicos. O sea que, producto del consumo de drogas durante el embarazo, el bebé tiene problemas inmunológicos. Tipo de razonamiento por causa. Ahora, tipo de razonamiento por signos. Se emplean indicios para establecer la existencia de un fenómeno. Esto siempre asócienlo a cuando vamos al doctor, ¿cierto? Y el doctor obviamente nos consulta acerca de nuestros síntomas. Entonces estos síntomas pueden ser los siguientes como los que aparecen acá en el ejemplo. El paciente presenta dolores musculares, fiebre y mucosidad. Estas palabras destacadas son los indicios que nos van a después arrojar una conclusión, la cual puede ser que probablemente tiene un cuadro gripal o un estado gripal. Entonces, el razonamiento por signos tiene que ver con una suerte de diagnóstico. Y por último, otro argumento lógico racional es el uso de criterio de autoridad, que este es como el más conocido o el más utilizado, en el cual se alude a la opinión de un experto en un tema para sustentar un punto de vista. Según señala el Colegio Médico en su informe sobre el COVID-19, aún no están las condiciones sanitarias para volver a clases. Entonces, lo destacado acá es la opinión del Colegio Médico, que obviamente son una autoridad de la cual nosotros podemos apoyarnos para, obviamente, sostener nuestra tesis. Ahora, ejemplos de argumentos afectivo-emotivos. Argumentos afectivos apelan a las dudas, miedos o deseos de los receptores. Un ejemplo puede ser: todos podemos ser víctimas de estafas. En el caso de que quieran convencernos de quizás contratar un seguro contra fraudes o esto o alguna cosa por el estilo. Aquí se universaliza, ¿cierto? Tenemos, obviamente, cualquier persona puede ser víctima de una estafa, pero al incluir el todos
ya está universalizando y apela al miedo que pueda sentir la gente al respecto. Argumento por lo concreto. Se emplea un elemento común al auditorio para darle valor al punto de vista. En este caso el ejemplo es: ustedes y nosotros como padres sabemos que criar un hijo es difícil. En este caso se está poniendo el emisor y los receptores en un mismo nivel para lograr cercanía y obviamente el argumento sea más convincente. Argumento eslogan, este es uno de los más utilizados por la publicidad, en el cual se emplea una frase hecha que genera simpatía en el lector o receptor. Ahí me faltó una R, pero no importa. Obviamente un ejemplo de esto es destapa la felicidad. Este sí lo han visto, lo han escuchado, que es el eslogan de Coca-Cola, si no me equivoco, en el cual invita al lector o al espectador a destapar la felicidad y obviamente tiene que ver con el consumo de esta bebida. Y por último, tenemos la apelación a la experiencia personal o el conocimiento general. Se fundamentan en la experiencia previa del emisor del texto y en ideas de carácter general que comúnmente son aceptadas. En este caso, la experiencia personal del emisor podría ser un ejemplo: te recomiendo, o estoy tratando de convencerte de algo, que vayas en metro. Yo fui en micro y me demoré mucho. Entonces aquí la experiencia personal del emisor está tratando de utilizarse como un argumento para convencer al receptor de que tome una decisión y no otra. ¿Vale? Así que continuamos con nuestro análisis de texto argumentativo. Esta parte vamos a revisarla, podemos revisarla acá o en la página 126 y 127 de nuestro libro, y vamos a tratar de identificar una tesis o punto de vista. Ya sabemos lo que es una tesis, pero nunca está de más recordarlo. Es una idea o postura que el autor busca defender, cuyo elemento central es el texto argumentativo. ¿Cómo podemos reconocer una tesis o punto de vista? Obviamente es una idea central, es una proposición polémica, es decir, genera debate, es una opinión de partida, puede ir antecedida de ciertas expresiones como yo opino, considero, desde mi punto de vista, etcétera, etcétera, y responde siempre a las preguntas de qué me quieren convencer el emisor del texto y cuál es su punto de vista. Por otra parte, también tenemos que identificar los argumentos que sustentan a la tesis. Los argumentos son razones que apoyan a la tesis y por lo general son hechos objetivos y son parte del discurso que sirve para convencer al receptor y deben estar estrechamente relacionados con la tesis. ¿Cómo podemos reconocer los argumentos? Porque son ideas que apoyan o defienden el punto de vista o tesis. Pueden ir antecedidos de ciertas expresiones del por qué, dado que, ya que, como lo vimos en los ejemplos anteriores, y responden siempre a la pregunta: ¿cuáles son las razones o fundamentos del autor del texto? O según el autor, ¿por qué debo estar de acuerdo con él? ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, vamos a leer la siguiente carta al director, que si le hacemos clic acá, nos va a abrir una página en la cual vamos a encontrar una carta al director, que también aparece en nuestra página 126 y 127 del libro, y vamos a responder estas preguntitas de acá. ¿Cuál es la idea o punto de vista que defiende el autor de la carta? ¿Qué argumentos utiliza para sostener su punto de vista? Vamos a anotar 3 y vamos a señalar de qué tipo son y qué razonamiento usan. O sea, si son afectivo-emotivos, ¿qué tipo de razonamiento afectivo-emotivo es? Si son lógico-racionales, ¿qué tipo de razonamiento lógico-racional es? Vamos a extraer de este texto 2 hechos y 2 opiniones. Vamos a evaluar los argumentos del autor, obviamente respondiendo a esta pregunta si nos parecen adecuados y convincentes y obviamente con un porqué. Y vamos a ver si es que estamos de acuerdo o no con la postura del autor. Y vamos a fundamentar. Para esto vamos a entregar estas 5 preguntitas en formato Word, indicando nuestro nombre, curso y fecha. Todo esto a mi correo institucional. Plazo máximo de entrega el viernes 15 de agosto y esto va a tener una nota de carácter formativo. Así que vayan trabajando en esto para que no se les junte más trabajo. Y sería todo por la sesión del día de hoy. Les mando un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Se cuidan mucho y ante cualquier duda me escriben. ¿Vale? Nuevamente un abrazo y nos vemos en la próxima sesión. Que estén muy pero muy bien. Chao, chao.